El retrovisor, con Santiago Martínez. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy en El Retrovisor hablamos de Eduardo Barreiros, que llegó a ser considerado una de las personalidades más importantes del mundo y el empresario automovilístico más destacado de España. Vamos a empezar por el principio, que siempre lo recomendable, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuáles fueron sus inicios? Pues él nace en el año 19 en una aldea en Ourense, y en Gundiás concretamente, y a partir de los 12 años aproximadamente lo que hace es ser revisor de línea, de una línea de autobuses que tiene su padre, y con el tiempo, digamos, bueno, pues aparte de desempeñar esta función, lo que hace es reparar un poco los autobuses, que eran dos básicamente, o uno de esta línea, ¿no? Después compagina un poco los estudios y estas actividades con la actividad de aprendiz en un taller en Ourense, y poco a poco se introduce un poco en el mundo de la mecánica, ¿no? Después, con 17 años estalla la guerra civil, él se alista como voluntario, como chofer, y después de la guerra es donde empieza a despuntar, porque a lo que se dedica básicamente es a comprar chatarra que él transforma en cosas útiles, ¿no? Compra motores, compra restos de camiones destrozados, y poco a poco lo que hace es reconstruir dar una nueva vida a esa chatarra, ¿no? Y prácticamente con unos 25 años lo que hace es fundar una empresa constructora de obra civil. Y a partir de ahí, la propia empresa de obra civil desarrolla sus propias máquinas, con lo cual ya era un poco un visionario. Y a finales de los 40 es cuando ya empieza a transformar los motores de gasolina existentes por motores diésel, digamos, que es lo que le dio la fama, ¿no? Bueno, o sea que él desde muy pequeño, por su trabajo, conoce ese sector, empieza a gestar lo que sería las primeras empresas, funda Barreiros Diésel, ¿no? A partir del efectivamente. 54. ¿Y en qué momento? Porque en esos años, claro, hablabas de que estalla la guerra. ¿Cómo le influye la guerra en su trayectoria empresarial cuando llega el momento de que también tiene que entenderse con el régimen? Sí, él realmente, pues con 17 años, se alista como voluntario en el bando nacional, está prácticamente un año, y utiliza un poco los medios que tenía en la empresa de su padre, ¿no? en la famosa línea que hacía Ospeares Ourense, ¿no? Entonces, bueno, en la guerra, digamos, pues lo que hace es básicamente, pues supongo que tener la idea en un futuro de aprovechar esos restos, como decíamos antes, ¿no? El tema de la vinculación al régimen siempre fue controvertido en la figura de Barreiros, porque efectivamente cuando él, sobre todo, decide fabricar camiones, cuando ya tenía cuando ya había transformado los famosos motores diésel gasolina a diésel, e incluso cuando ya fabricaba motores propios, pues el régimen evidentemente intentó defender sus propios intereses, defender las empresas, digamos, estatales, fundamentalmente las de Lini, en el caso de NASA los camiones Pegaso. Entonces, pues a él le costó mucho, introducirse en un mercado en el que realmente el régimen consideraba que no había sitio para capital privado, ¿no? Entonces, también es cierto que se rodeó siempre, ya desde antes de fabricar a lo grande, digamos, de personalidades vinculadas con el régimen, ¿no? Entonces, de alguna manera, fue abonando el camino para que algún día, como fue el caso, poder, a partir de finales de los 50, fabricar camiones, ¿no? Que es por donde realmente empezó antes fabricando camiones que coches. ¿Cuándo consigues autorización para fabricar vehículos industriales? Pues, él fabricaba ya, como digo, motores diésel, que incluso los vendía a taxis y demás. Entonces ahí hizo ya mucha trayectoria y demás. Pero realmente cuando se le abren las puertas de la fabricación de vehículos industriales, camiones en este caso, es cuando consigue un contrato
con el ejército portugués. Hay un concurso internacional al que acude General Motors, Ford, o sea, todas las grandes marcas internacionales, y el propio Barreiros, a los mandos de un prototipo hecho, digamos, de retales, logra demostrar que es la opción más ventajosa, y a partir de ahí, con el contrato con Portugal debajo del brazo, pues es cuando se presenta ante Franco, y Franco le dice, bueno, hace la misma exhibición ante Franco, y Franco le dice, pues que siga usted trabajando, ¿no? Es decir, y eso realmente es un poco la frase que le abre, que allana un poco el camino, ¿no? A partir de ahí ya se le concede licencias y él empieza ya a fabricar camiones. Ahí en la carrera empresarial de Eduardo Barreiros, también otro momento importante es el año 63, ¿no? Ahí alcanza un acuerdo con Chrysler para fabricar 2 modelos de sus coches. Sí, efectivamente. Él desde los años 60, desde principios, tenía en mente ya fabricar turismos, entonces entabla conversaciones con otras fábricas como Jaguar, como Roots o como Borgward, una empresa alemana, pero no fructifican. Entonces en el año 63... el tercer grupo mundial del planeta, que era Chrysler, decide invertir aquí, inyecta en la empresa 1.000 millones de pesetas, lo cual era la inversión americana más importante hasta la fecha, y se hace con un 40% del capital de la empresa. Entonces, a partir de ahí, Barreiros tiene donde elegir, porque tiene la firma Simca, que es una firma francesa que también está controlada por Chrysler, y tiene la propia Doge, que es una filial de la propia Chrysler. Entonces, ya en el 65 salen los Dart, los modelos Dart, que era un coche americano, el típico Aiga, como se decía entonces, y un año más tarde sale el Simca 1000. En este momento, ¿cuál es el momento empresarial de Eduardo Barreiros? ¿Cómo se le puede ya considerar en ese, bueno, pues en la década de los 60? Pues mira, en el año 65 está prácticamente en la cima de su trayectoria. Hay que recordar que, por ejemplo, el New York Times lo nombra uno de los empresarios norteamericanos más importantes del planeta. Entonces, sí, que ya no es poco, que ya caramba. no es poco. Entonces, sí, sí. Él ya tiene un complejo empresarial valorado en más de 200 millones de dólares de la época. Prácticamente está empezando, y todo eso sin empezar a fabricar coches. En el año 65 es cuando empieza. Entonces, ya en el año 65 es cuando se considera ya ese hito, ¿no? Entonces él está prácticamente, como digo, en la cima, en lo máximo, ¿no? Después llegan una serie de desavenencias con Chrysler y, bueno, pues su figura cae un tanto en picado, pero ya digo, en ese momento está considerado un poco el Henry Ford español, que es el apelativo que siempre se le dio, o el diésel del régimen. Entonces, bueno, como digo, pues está muy, muy encumbrado, ¿no? Pues vamos a dejar en la cumbre a Eduardo Barreiros y dejamos para la próxima semana cómo continúa, ¿verdad?, esta trayectoria empresarial. Santiago, muchísimas gracias. A vosotros. El retrovisor, con Santiago Martínez. Hoy seguimos analizando la evolución empresarial de Eduardo Barreiros, que llegó a ser considerado una de las personalidades más importantes del mundo y el empresario automovilístico más destacado de España. Santiago Martínez, del canal de YouTube Documentos del Motor, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Nos quedamos la semana pasada en el año 63, cuando Barreiros había firmado ese acuerdo con Chrysler. Sí, efectivamente, habíamos visto que en ese año finalmente logra un acuerdo para fabricar coches, que era un poco lo que deseaba tras el hecho de que ya había fabricado vehículos industriales, autobuses, camiones, una serie de vehículos, pues es lo que le faltaba, ¿no? Entonces llega un acuerdo con el tercer fabricante mundial en la época. Y a partir del año 65 comienza a fabricar primero el Dodge Dart, que es una berlina enorme, el típico Aiga de la época, y un año más tarde un coche que ya nos resulta más cercano, que es el Simca 1200. Entonces nos habíamos quedado más o menos en ese año 65, en el que decíamos que está
prácticamente un poco en la cima de su carrera automovilística, porque finalmente ya ha cumplido su sueño de fabricar coches. Bueno, pues de ese año 65 hay un hecho importante que lo va a cambiar todo, que es que en el año 69 Chrysler toma el control del 100% de la compañía en medio de una gran polémica, y en ese momento Eduardo Barreiros se pierde el control de Barreiros Diesel. Efectivamente, el hecho viene de que las previsiones de ventas, sobre todo de los modelos más grandes, hay que tener en cuenta que los Dodge Dart se ponían a la venta en el año 65 en una España en la que un 600 valía 75.000 y estos cochazos de 6 cilindros costaban 250.000. Entonces las previsiones que hizo no eran las correctas, porque pensaba vender 20.000 unidades anuales, y en el año 66, creo recordar que es el año que más logra vender, estamos hablando de unas 6.000. Entonces, por otra parte, los Inca 1000 tampoco funcionan como hubiera deseado, y con unas cosas y otras, el tema es que pues la empresa se ve obligado a una ampliación de capital, y gustosamente los americanos pues ponen el dinero, y en el año 67 toman el 77% de la sociedad. Con lo cual Barreiros pues está prácticamente un par de años o año y pico en la sociedad, pero ya como un títere, y como no es persona de calentar banquillo ni de ser títere, pues decide en el año 69, como dices, a mediados, irse de la empresa que había fundado, de la emblemática factoría de Barreiros, que dio trabajo del grupo Barreiros, que dio trabajo a 25.000 personas. Entonces, en esas circunstancias, como digo, a mediados de ese año decide irse, y Cambio 16 nos informa en el año 80 de que se va cobrando, por las acciones que aún tenía, 2.500 millones de pesetas de la época, claro, lo que era una verdadera fortuna, sí. Pero tiene la generosidad de donar a cada trabajador 25.000 pesetas, que también era una fortuna, ¿no? Entonces, bueno, él en el año... Una fortuna y algo inusual, imaginamos, ¿no? Claro, porque en ese año un 600 seguía costando 80.000, entonces digamos que era la tercera parte de un coche. Entonces, claro, digamos que es un hombre de gestos y es decir, es un hombre fuera de lo normal, ¿no? ¿Y qué hace Eduardo Barreiros cuando pierde el control de su empresa? Pues él, por contrato, tanto él como sus hermanos, que habían creado el imperio, tienen una de las cláusulas en ese adiós, en esa despedida del grupo Chrysler, les imponen una cláusula por la cual durante 10 años no pueden estar vinculados al mundo de la automoción. Entonces él, que como decimos no es hombre de sentarse en un banco a ver la vida pasar, lo que hace es que emprende otro tipo de negocios. Ese mismo año ya compra una finca en Ciudad Real, y crea una empresa de explotación agrícola y ganadera, y llega a ser, curiosamente, como visionario, uno de los de las primeras personas en España y casi en Europa que confía un poco en la selección genética, e implanta allí en Ciudad Real uno de los primeros laboratorios de inseminación artificial, que es una referencia en Europa. Es decir, aplica un poco todo lo que había... O sea, va siempre un paso por delante, va siempre ¿no? un paso por delante, es un auténtico visionario en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues se dedica primero a este tipo de negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas en Ciudad Real, después compra bodegas, es decir, invierte en empresas crea, por ejemplo, en Orense unas minas, tengo por aquí apuntado, Centro Minero da Penouta, y después compra bodegas, negocios inmobiliarios, y finalmente, cuando ya habían pasado esos 10 años, lo que hace es crear una empresa en Madrid que se llama Dimisa, y que está enfocada al desarrollo de motores diésel. Es decir, lo que realmente su pasión eran los motores diésel. Espera que pase ese tiempo en el que no estaba vetado por contrato, ¿no? Para dedicarse al sector, para de nuevo regresar, ¿no? Entonces, al sector de la automoción. Efectivamente, él vuelve a sus orígenes, crea esta empresa en Madrid, que realmente es una empresa que experimenta con motores, crea tecnología y perfecciona los motores de funcionamiento diésel, y contacta casualmente con el gobierno cubano, que por aquel entonces está llevando a cabo un proceso de
un proceso industrial para crear allí en Cuba una industria pesada relacionada con el motor diésel y bueno, pues se entera de que hay un concurso internacional al que acude y bueno, pues en este concurso al que acudan otras dos marcas, Mercedes-Benz y Nissan, pues bueno, finalmente se hace con el bueno con la victoria, digamos, en este concurso internacional cubano y empieza a fabricar allí, empieza de cero, se lleva mucha gente de su confianza de aquí de España y empieza esa etapa, digamos, cubana, ligada al mundo de la automoción, tras vencer a Nissan, como digo, en un concurso internacional en el que curiosamente someten a ambos motores, a un Nissan y a un motor Barreiros, a un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día hasta que el motor japonés rompe y el motor de Barreiros consigue hacerse con con esa especie de contrato, ¿no? Bueno, y de hecho Eduardo Barreiros fallece en La Habana, o sea que permanece allí casi que hasta el final, ¿no? Sí, efectivamente, fallece en febrero del 92 y logra poner en marcha lo que se llama el Taíno, que es el motor diésel, digamos que es un poco la sociedad que forma allí, ¿no? Un poco lo que había sido aquí Barreiros Diésel, allí es el Taíno, que es el nombre de una tribu que vivía en Cuba antes de la colonización. Y la verdad es que vuelve, como digo, a partir de cero, pero en un país también, efectivamente, pues en el que no hay industria auxiliar, en el que la mano de obra, pues hay un asentismo laboral tremendo, entonces le cuesta muchísimo poner en marcha este proyecto titánico. Lo logra poner, a pesar de todas estas circunstancias adversas, pero prácticamente, es decir, llegan a fabricar motores, llegan a implementar este tipo de mecánicas en Cuba, pero prácticamente, es decir, ya es al final casi de su vida. Estamos hablando ya a finales de los 90. Después tiene contactos por el tema cubano con la Unión Soviética, que por aquel entonces también se viene abajo. Y cuando poco antes de fallecer, tiene previsto hacer lo mismo en Angola. O sea que era un personaje absolutamente... con las botas puestas. Él fallece con 73 años. Un año antes, en La Habana, la Universidad de La Habana lo nombra doctor honoris causa. Y como digo, allí pues es un personaje, ya era un personaje conocido antes de ir porque había vendido muchos camiones, hasta que llegaron los americanos y con el boicot por parte del gobierno americano pues le frenaron el grifo. Entonces era un personaje, ya digo, genio y figura hasta el final. Pues efectivamente, genio y figura hasta el final. 2 programas que le hemos dedicado a Eduardo Barreiros para recordar y podría darnos para muchos más, sí, ¿verdad? Muchísimo. Podría darnos para muchos más. Santiago, muchísimas gracias. A vosotros.